Continuamos con el estudio de la unidad 2, hablando ahora sobre el incumplimiento de las obligaciones y las acciones de protección del crédito. Cuando hablamos de incumplimiento de las obligaciones, nos referimos a las circunstancias en las cuales el deudor no ha satisfecho al acreedor en la prestación obligatoria, es decir, no ha pagado. El incumplimiento, entonces, es la inejecución de la obligación al no llevar a cabo el deudor, en este caso, el comportamiento o la conducta que ha prometido. Existe el incumplimiento por causas relativas a la actitud del deudor y existe el incumplimiento por causas relacionadas con hechos externos. Cuando hablamos de las causas relativas a la actitud del deudor que impiden el cumplimiento de la obligación tal cual como ha sido pactada, aquí nos encontramos con dos figuras jurídicas. Uno es el dolo y dos, la culpa o negligencia. El dolo equivale al incumplimiento consciente y voluntario. En este caso podríamos decir que es un incumplimiento de mala fe de parte del deudor que genera una responsabilidad para él, para el deudor, y que siempre será exigible. Es decir, el acreedor siempre podrá exigir el cumplimiento de la obligación cuando el deudor voluntariamente, conscientemente y de mala fe, es decir, con dolo, no cumpla o no lleve a cabo su prestación. Por su parte, la culpa o la negligencia es la omisión de la diligencia que exige la obligación, es decir, son las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar que impiden o que hace el deudor y que no permiten que cumpla con la obligación, es decir, no lleva a cabo las conductas tendientes a cumplir con la obligación. En este caso, la obligación tiene que desarrollarse de manera que se le vea, que se evidencie en el deudor la diligencia que necesita para cumplir con la obligación que ha sido contraída. Esta negligencia también genera una responsabilidad, pero la cual podrá moderarse, sopesarse, dependiendo de esas circunstancias, de personas, de tiempo y de lugar, según el caso de que se trate. Es decir, la responsabilidad en la que incurre el deudor por el incumplimiento relativo a su actitud se puede ser en mayor o en menor medida dependiendo de esas circunstancias por las cuales no ha cumplido. Ahora, cuando hablamos de dolo, que es esa conducta consciente, voluntaria, de mala fe, allí no hay nada que sopesar porque toda la responsabilidad en toda su extensión recae sobre el deudor y éste debe cumplir. Cuando hablamos del incumplimiento por causas relacionadas con hechos externos ¿a qué? Hechos externos al deudor, hechos externos a la diligencia con la que él iba a cumplir la obligación, aquí nos encontramos con el caso fortuito y con la fuerza mayor. Son sucesos, el caso fortuito y la fuerza mayor, son sucesos en los cuales no se han podido prever y que aún previstos, es decir, aún cuando el deudor previó una situación, pues resulta inevitable, como por ejemplo alguna inundación, algún incendio, alguna tormenta, algún terremoto,
En este caso no hay responsabilidad, es decir, no hay una responsabilidad de parte del deudor siempre que éste actúe de manera diligente, siempre que se vea en el desarrollo de su acción que éste ha querido cumplir con la obligación. Vamos a hablar ahora sobre las formas generales de incumplimiento. Acá tenemos tres clasificaciones: el incumplimiento según su naturaleza propia, el incumplimiento según su duración y el incumplimiento según las causas que lo originen. Según la naturaleza propia, el incumplimiento puede ser total cuando ocurre la inejecución absoluta de la obligación. Y ese incumplimiento es el que denominamos incumplimiento por excelencia, bien porque no haga nada el deudor o porque realice lo contrario o realice una conducta contraria a la prevista en la obligación. Hay también cumplimiento parcial, que es la ejecución en parte de la obligación y que produce efectos según la magnitud de la misma. En este caso correspondería al juez determinar la gravedad y calificar los supuestos del incumplimiento o de la responsabilidad del deudor por no haber ejecutado la totalidad de la obligación. Por ejemplo, si la obligación consiste en pintar una casa completa y le pagaron por ese trabajo y la pinta hasta la mitad o la pinta completa pero el color que no era, allí se evidencia que hay un cumplimiento, pero este cumplimiento no es total, es parcial. Recuérdense que los principios de cumplimiento de las obligaciones es que la obligación debe ser, o el pago o el cumplimiento de la obligación debe ser idéntico e íntegro. Entonces acá hay un cumplimiento, pero el cumplimiento es parcial porque no se evidencia la ejecución absoluta, íntegra e idéntica de la obligación pactada. Según la duración, el incumplimiento puede ser definitivo o permanente también, y puede ser un incumplimiento temporal. Cuando hablamos del incumplimiento permanente o definitivo, consiste en la inejecución definitiva de la obligación, permanentemente e inmutable. Esto ocurre cuando el deudor ya no puede cumplir. Por ejemplo, venció el término esencial que tenía el deudor para cumplir con la obligación y no cumplió. O cuando existe la certeza de que el deudor no cumplirá, porque así lo manifiesta. Hablamos de incumplimiento temporal cuando hay un retardo en la ejecución de la obligación, cuando el deudor no ha cumplido, pero se presume que lo hará en fecha posterior. Acá estamos ante un incumplimiento temporal en el cual siempre hay incertidumbre porque no se sabe en definitiva si el deudor cumplirá o no. Si cumple, en este caso, habrá lugar para reclamar daños y perjuicios moratorios, mora por el retardo en el cumplimiento, según lo establezca así, lo permita, dependiendo del tipo de obligación, el ordenamiento jurídico. Y según las causas que lo originen, el incumplimiento puede ser involuntario o voluntario. Este es el tipo más complejo de las formas generales de incumplimiento y vamos a estudiarlo ahora. Según las causas que originen el incumplimiento, este puede ser involuntario, es decir, que la inejecución de la obligación ocurre por causas, hechos o circunstancias sobrevenidas que son independientes de la voluntad del deudor y obviamente que estas circunstancias que impiden el cumplimiento de la obligación son posteriores al nacimiento de la relación jurídica y por lo tanto no se le pueden imputar al deudor. Es decir, si yo no pude llegar al momento del pago
porque tuve un accidente, ese hecho o ese incumplimiento por ese hecho que es independiente de la voluntad del deudor, tiene que haberse dado después de haber nacido la relación jurídica, es decir, después que yo adquirí la obligación, es que sucede este hecho que impide que yo cumpla con la obligación. Entonces, a estas circunstancias, hechos o situaciones que impiden el cumplimiento voluntario, es decir, causan el incumplimiento involuntario del deudor, se le ha denominado causa extraña no imputable y pueden producir el incumplimiento temporal o también el incumplimiento definitivo de la obligación. Para que proceda esta causa extraña no imputable, fíjense que causa extraña no imputable ¿a quién? Es una causa extraña no imputable al deudor, porque el deudor es el que está incumpliendo. Tiene unos elementos. Estos elementos de la causa extraña no imputable, es decir, para poder alegar que existe una causa extraña no imputable y que por eso no cumplí con la obligación, se deben dar los siguientes elementos. Que el hecho sea ajeno al deudor, que sea imprevisible o que aún siendo previsible es inevitable. No debe provenir el hecho, la causa, no debe provenir de la falta del deudor, es decir, que allí no debe haber culpa, no debe haber ni culpa ni negligencia. Debe ser determinante en el incumplimiento, es decir, ese hecho impidió absolutamente que el deudor pudiera cumplir con la obligación. Debe ser probado por el deudor, o sea, además de alegarlo, debe probar que ese hecho ocurrió y produce la imposibilidad absoluta de cumplir, temporal o definitivamente. Esta imposibilidad o este hecho, como ya lo hablamos, debe ser sobrevenido a la obligación, es decir, debe ocurrir después de adquirida la obligación o esa relación jurídica que une al acreedor con el deudor. Hay varios tipos de causa extraña no imputable, como lo son, el primero de ellos, caso fortuito o fuerza mayor, ya hablamos de ello. El caso fortuito es un hecho imprevisible e inevitable, como un terremoto o un ciclón, y la fuerza mayor es un hecho previsible, se puede prever, pero inevitable, como un hurto o un robo. Es decir, es un hecho previsible porque si yo llevo una cantidad de dinero alta, yo la llevo bien escondida, no la llevo a la vista de todo el mundo y voy a cumplir con la obligación, y aun cuando yo tomé esas previsiones, cuando yo iba en el transporte público, ocurrió un asalto a la unidad en la que yo iba y aún así, yo escondiendo ese dinero que yo llevaba para cumplir con la obligación, me han robado. Entonces allí se trata de fuerza mayor porque el hecho fue previsible, pero no lo pude evitar. El segundo tipo de causa extraña no imputable es el hecho del príncipe. Cuando hablamos del hecho del príncipe, es una disposición emanada del Estado que no permite el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, cuando tengo una cosa o el objeto de la obligación consiste en una cosa que es, por ejemplo, sacada del comercio por una disposición emanada del Estado. Allí, por el hecho del príncipe, no puedo cumplir con esa obligación y se considera una causa extraña no imputable. Por pérdida de la cosa debida, cuando la cosa objeto de la obligación perece, o por el hecho del acreedor, cuando el acreedor se niega de manera injustificada a recibir la prestación. En este caso, el acreedor es el que incurre en mora y por su negativa, la negativa a recibir el pago, pues se retarda el cumplimiento de la obligación o se genera definitivamente el cumplimiento de la obligación. Cuando la negativa del deudor impide definitivamente el cumplimiento de la obligación, se considera que existe una causa eximente de responsabilidad para el deudor. Ahora,
En un segundo video vamos a continuar con los efectos de la causa extraña no imputable.